Gabriela Calderón de Burgos analizará también, dentro del contexto de las conferencias que estamos escuchando hasta este momento, la importancia del dólar para el crecimiento del país, visto obviamente desde su perspectiva. Brevemente, una reseña de aquellos aspectos más importantes de su hoja de vida. Gabriela Calderón de Burgos es editora de elcato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo. Se graduó en el 2004 con el título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la George College of Pennsylvania y en el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España, como El Tiempo de Colombia, La Prensa Gráfica de El Salvador, Libertad Digital España, El Deber en Bolivia, El Universal en Venezuela, La Nación en Argentina, El Diario de Hoy en El Salvador, entre otros. Es autora del libro Entre el instinto y la razón. Dejo con ustedes en el uso de la palabra a Gabriela Calderón de Burgos en el análisis de la importancia del dólar para el crecimiento del país. Bienvenida. Este es uno de los espacios más difíciles para hacer una presentación porque soy el obstáculo entre ustedes y su almuerzo. Pero voy a tratar de hacerlo muy puntual. Quisiera empezar la presentación, si puedes, la siguiente diapositiva. Hablando acerca, Pablo Lucio habló de que todo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces yo quería empezar la presentación hablando acerca de las ventajas de la dolarización. Entonces, entre sus principales ventajas tenemos que cumple con las tres funciones básicas de lo que es el verdadero dinero. ¿A qué me refiero con tres funciones básicas? Es un medio de cambio, es un depósito de valor y es una unidad de cuenta. ¿Por qué es esto importante? Porque el sucre no cumplía con estas tres funciones. El sucre se puede decir que cumplía con una de las tres, que era un medio de cambio, pero eso se veía limitado porque era como, más o menos ustedes han visto el juego de mesa Monopolio, era como los ecuatorianos estábamos jugando Monopolio entre nosotros, porque si usted llevaba el sucre afuera de las fronteras del Ecuador, nadie se lo aceptaba, tenía que cambiarlo por dólares. Entonces, realmente no cumplía de manera ideal ni siquiera con una de esas tres funciones, solo por la obligación legal que había de utilizar el dólar. También la ventaja del dólar es, como les decía, que es una moneda de aceptación universal y vivimos en un mundo que está en lo que se puede llamar o se denomina como el patrón dólar. Ronald McKinnon, en un libro acerca de este odiado patrón dólar, explicaba que la mayoría de las transacciones del mundo, digamos 2/3 partes, por ejemplo, 2/3 partes de las reservas de los bancos centrales alrededor del mundo están en dólares. La mayoría de las materias primas se comercializan a nivel internacional y que se comercializan a nivel internacional son facturadas en dólares. Y entre un 85 a un 90%, por favor la siguiente diapositiva también, entre un 85 a un 90% de las transacciones de tipo de cambio tienen al dólar en un lado. Es decir, que así el país no haya tomado la decisión de estar dolarizado, el mundo está prácticamente dolarizado en esos aspectos y entonces se puede decir que estando dolarizados nosotros estamos automáticamente apegados a un tipo de cambio real en un mundo dolarizado y esa moneda es de aceptación universal. Por otro lado, otra ventaja, si podemos ir a la siguiente diapositiva, es la estabilidad. Y aquí yo les quiero comentar una estrategia de argumentos que se suele utilizar con mucha frecuencia en todas partes, que es la falacia de Nirvana. Se critica lo que se tiene suponiendo que la alternativa no tiene defectos. Yo creo que eso sucede con los múltiples críticos de la dolarización, que se compara la realidad que tenemos con la dolarización con una alternativa ficticia de una supuesta perfección imaginaria realmente, porque si analizamos el récord histórico del Banco Central, no hay por qué suponer que manejarían de manera óptima una política monetaria independiente, si es que la tuviese. Entonces, en realidad hay que comparar la dolarización con sus alternativas reales. Y la dolarización nos brinda actualmente una estabilidad que permite que la moneda que usamos los ecuatorianos sirva como un depósito de valor.
Y precisamente por eso es que yo creo que a lo largo de los últimos 16 años se ha ido desarrollando una especie de apego a la propiedad privada en los ahorros, que quizás no existía antes cuando había el incentivo de gastar y más vale de no ahorrar, porque antes recordemos que con altas tasas de inflación los ahorros se licuaban y se destruía riqueza cada que había devaluaciones o depreciaciones. Entonces esa es otra ventaja que yo le veo a la dolarización y es importante porque sin duda la gran crisis del año 1999, muchas veces se habla de préstamos vinculados y otras cosas del sector financiero, pero la gran crisis se debe a una crisis cambiaria, que básicamente licuó los ahorros de los ecuatorianos. Y eso era porque el sucre no era un depósito de valor, los ecuatorianos de a pie lo sabían y atacaban la moneda nacional licuando las reservas, y eso fue lo que hace que sea una crisis sistémica que acabó con el sistema financiero del país. Entonces eso no, es muy difícil que eso suceda, aunque sí puede suceder en dolarización, pero no, digamos, es mucho más difícil porque nos brinda una estabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. La inflación ya no es un problema realmente, por eso también tenemos esta estabilidad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas es que ya no tenemos el beneficio del señoriaje, que es lo que se gana al Banco Central imprimir la moneda, pero esa ganancia que se calcula como promedio entre distintos países, que puede ser entre alrededor del 1 a 2% del PIB, es más que compensada también con las ganancias que ha experimentado el país por la impresionante caída en las tasas de interés. Es decir, se ha hecho más barato el costo del capital que requieren los ecuatorianos para realizar inversiones. Y esa reducción en el costo de capital, porque la gente se queja de que el financiamiento aquí es más alto en relación a otros países dolarizados. Bueno, la tasa de interés tiene 3 componentes. Un componente muy importante de la tasa de interés es la inflación. Como les decía, la inflación es un problema de ayer, entonces eso marcó la pauta para que bajen significativamente las tasas de interés, pero sin embargo otro componente es el riesgo que representa el país, y eso sigue alto porque en comparación a otro país como por ejemplo Panamá, que está dolarizado, aquí hay una institucionalidad y un caos político y una imprevisibilidad acerca de las políticas públicas que hacen que el riesgo país sea más alto. También lo que es el manejo de la deuda pública hace que el riesgo país sea más alto. ¿Cuál es otra desventaja? Bueno, que se suele decir que no tenemos esas herramientas para implementar políticas contracíclicas en momentos de crisis o recesión. Eso suena bien, muy bien en teoría, de hecho suena magnífico. Yo tuve algunos profesores de economía, a pesar de que no estudié la carrera de economía, pero tuve las clases de macroeconomía básica, y siempre los profesores hablan de soluciones perfectas para todos los problemas de una economía. Pero de la teoría, yendo de la teoría a la práctica, nosotros nos podemos comparar con otros países dependientes de exportaciones de materias primas que tenían moneda propia durante los últimos años, y en la práctica como que eso no es garantía de que van a funcionar mejor las cosas. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tengo una comparación con los llamados países de la esfera del socialismo del siglo XXI. Algunos fueron llamados hace una década como la variante vegetariana, otros eran denominados como la variante carnívora, pero ahí tenemos que, por ejemplo, Ecuador está dentro del mejor desempeño, solamente superado por Bolivia, que dicho sea de paso, Bolivia tiene un banco central en el sentido clásico, no como el nuestro, que realmente podría cerrarse y no importaría, porque prácticamente no es necesario, como en Panamá, que no lo tienen, pero Bolivia tiene un banco central que ha sido, digamos, súper restringido en su acción, es de los que menos ha intervenido en la economía, más bien han acumulado una cantidad impresionante de reservas, pero ahí tenemos los ejemplos de los bancos centrales que sí han estado, digamos, que se presentaban como ejemplos, ¿no? Y ahí tenemos el caso del Brasil, que ha tenido una contracción mucho mayor, ni hablar de Venezuela, y también tenemos el caso de Argentina. ¿Por qué los pongo ahí? Porque muchas veces se pone ejemplos como, por ejemplo, el de Chile, y Chile es un país que en distintos índices acerca de instituciones es mucho más desarrollado que el Ecuador. En cambio, en temas de institucionalidad, nosotros somos más comparables a los países que están aquí. También en cuanto a políticas públicas que se implementaron durante la última década, tenemos más similitudes con los gobiernos de estos países. Y vemos que la dolarización ha sido, como decía Alberto Acosta, una especie de tabla de salvavidas, porque
digamos, nos ha protegido en contra de los peores efectos de políticas populistas, porque no es a prueba de todo, pero sí mantiene esta ancla, esta especie de estabilidad que no permite que se trepe demasiado la inflación y también se disparen las tasas de interés, como sí ocurrió en varios de estos países que aparecen en esta tabla. Si podemos ir por favor a la siguiente diapositiva. También podemos compararnos con los dolarizados. Si bien no estamos tan mal como los otros países del socialismo del siglo XXI, también hubiéramos podido estar mucho mejor. Por ejemplo, ahí tienen el caso de Panamá, que es un país que no tiene el beneficio natural de tener amplios recursos como lo tenemos nosotros con el petróleo, y Panamá ha tenido un crecimiento promedio entre el año 2000 y 2016 que es casi el doble de la tasa promedio de crecimiento del Ecuador. El Salvador ha tenido un crecimiento inferior que el Ecuador. Políticas muy similares, ese gobierno ha sido también de esta idea de endeudarse y gastar más, y también en el caso de El Salvador, ellos no tienen un recurso natural importante, no experimentaron la bonanza de materias primas como sí la tuvo el Ecuador. Entonces, podríamos estar mucho mejor. Y yo creo que Panamá tiene mucho que enseñarnos en el ámbito de reformas financieras que son el complemento natural para la dolarización. Si podríamos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, a manera de conclusión, yo quisiera decirles solo que realmente lo que la dolarización viene a hacer en nuestro país es una especie de isla de Estado de Derecho en medio de un mar de caos institucional. Porque ¿qué es el Estado de Derecho? Como nos explicaban más temprano Hernán y Fabián Corral, básicamente es que la ley es la misma para todos, que nadie está por encima de la ley. Antes de que se dolarizara, habían distintos tipos de cambios para distintos grupos de personas. También era ciertos grupos de personas por encima de cierto nivel de ingresos que se podían proteger de las devaluaciones. Esa era una especie de apartheid económico que se eliminó con la dolarización. Por otro lado, yo creo que es muy importante porque esta dolarización, mientras que le quita, cuando se habla de una pérdida de soberanía por culpa de la dolarización, en realidad los que perdieron la soberanía son los políticos y los que ganaron la soberanía sobre el poder adquisitivo, sobre nuestros ahorros son los ciudadanos ecuatorianos sin importar su nivel de ingreso. Y esto me parece que es algo muy singular y varios economistas, por ejemplo Sebastián Edwards, en su libro sobre el populismo en el año 2010 decía que va a ser muy interesante ver qué sucede con Ecuador, porque es el único de estos países latinoamericanos populistas que no tienen la capacidad de implementar una política monetaria inflacionista, como sí la tienen los otros miembros de este círculo internacional de socialismo del siglo XXI. Y entonces él decía, va a haber una presión para deshacerse de esta como camisa de fuerza. Y entonces lo que ha sucedido en realidad es que, y yo creo que eso es algo, una especie de silver lining, porque Fabián Corral hablaba más temprano acerca de esta cultura, de esta tendencia del pueblo ecuatoriano, si es que existe el pueblo, también decía, pero de los ecuatorianos en general, hacia el caudillismo. Yo creo que una vacuna en contra de eso es el apego a la propiedad privada, y eso tiene mucho que ver con la propiedad privada sobre los ahorros. Y yo creo que eso ya está germinando, como quien dice, en la cultura ecuatoriana, y creo que se ha empezado a desarrollar un poquito esa cultura de libertad, porque no hay libertad sino un respeto por la propiedad privada de cada uno. Y lo vimos a mediados de 2015, cuando estallaron unas protestas en contra de un impuesto sobre la plusvalía, que sorprendieron a muchos porque no fueron lideradas por ningún político en particular y porque se pensaba que nadie iba a saltar por eso, porque realmente solo una minúscula porción de la población iba a tener que pagar ese impuesto. Bueno, pues las aspiraciones, las expectativas de la gente, ahora que tienen, en 2015 ya iban a tener 15 años viviendo con una moneda estable que sí sirve como un depósito de valor para acumular ahorros y hacer crecer un chanchito familiar, como quien dice, esas expectativas están a flor de piel y yo creo que eso es algo muy sólido que nos pone en una posición muy positiva frente a otras sociedades donde están acostumbrados a las devaluaciones y piensan que es un modo de vivir y donde están acostumbrados a que haya frecuentes devaluaciones, y no solo eso, sino que hay toda una clase de exportadores, empresarios organizados para presionar al Banco Central para que hayan constantes devaluaciones.
Y me refiero no solamente a países como Argentina o Venezuela, sino también países relativamente tranquilos como Costa Rica. Eso de ahí es un problema que nosotros ya no lo tenemos, es algo que está digamos, en el corazoncito de todo el mundo, de que el dólar no se toca. Y por eso es que cuando se hablaba del dinero electrónico y cuando el gobierno empezó, digamos, a consumir las reservas del Banco Central y se hablaba mucho del peligro de la dolarización, a mí me parecía importante recordar dos cosas. La dolarización se mantiene no por la cantidad de reservas que tenga el Banco Central ni por la cantidad de exportaciones que hayan en relación a las importaciones. La dolarización se mantiene siempre y cuando los ecuatorianos sigan teniendo más confianza en el dólar frente a las alternativas reales de moneda. Y la segunda cosa, las reservas en una economía dolarizada no cumplen el mismo papel que las reservas en una economía que tiene moneda propia o que tiene que ejercer algún tipo de administración cambiaria. El otro día yo tuve la fortuna de reunirme con una amiga de mis estudios en la maestría que trabaja en el FMI y para ella fue una gran sorpresa aprender que aquí no se utiliza la Reserva Internacional para comprar los dólares que ustedes y yo utilizamos para comprar un café o una botella de agua o cualquier compra. Yo le decía, no, en Ecuador la oferta monetaria está descentralizada, no la maneja nadie en el Banco Central. Digamos, estamos en autopiloto y la sorpresa de ella es que ella no puede concebir, porque el FMI, recordemos que es el Banco Central de los bancos centrales, como quien dice, no podía concebir cómo puede funcionar una economía sin que alguien esté a cargo de determinar el nivel óptimo de la oferta monetaria en una economía. Y yo le dije precisamente porque así es la dolarización, así funciona en Panamá, así funciona en El Salvador y realmente a nivel internacional, y esto ha sido estudiado por psicología, hay una tendencia de las personas a creer que alguien tiene que estar controlando las cosas que funcionan bien. Bueno, cuando alguien estaba controlando, supuestamente tratando de atinarle al nivel óptimo de sucres que debía haber en la economía, aquí no funcionó bien. Y otra muestra de que las reservas no funcionan cuando son administradas por las autoridades públicas es que no hace mucho, a fines de 2014, le otorgaron al Banco Central una función nuevamente creada que no tenía en los 14 años previos de dolarización, que es administrar la liquidez de la economía. No toda, pero gran parte de la liquidez en la economía. Y nos dijeron que ellos no iban a tocar ese dinero, que era solo porque iban a gestionar la liquidez de mejor forma que la banca privada, pero en la práctica vemos que el Banco Central ha estado durante los últimos años más preocupado por velar por la liquidez del gobierno central, poniendo en riesgo, dejando en una situación muy vulnerable la liquidez que está en el sector financiero. Esto pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, pero no creo que incluso en el caso de una corrida, que es lo peor que puede pasar en un sistema financiero, la gente va a preferir alguna moneda que se le ocurra a cualquier político ofrecerle a cambio del dólar. Entonces, por eso yo decía, y siempre lo he dicho a lo largo de los últimos años, yo creo que es dura de matar, yo creo que es una reforma, más que una reforma económica, la dolarización viene a ser una profunda reforma política. Por primera vez hay algo que los políticos no pueden tocar y esto ha hecho que el gasto público sea más transparente, porque, digamos, la única forma de aumentar el gasto público es aumentando la deuda pública o aumentando los impuestos, lo cual es políticamente costoso. Si hubiésemos atravesado la última década, la última bonanza petrolera sin la dolarización, estuviéramos ahorita en una crisis apoteósica, porque con niveles similares de déficit fiscal, digamos, países han tenido muchas peores contracciones que la que nosotros tenemos ahorita. Y nosotros mismos, en la crisis del 99, teníamos un déficit más o menos parecido al que tenemos actualmente y sin embargo no tenemos esa volatilidad en las tasas de interés y en la tasa de inflación anual. Entonces, ¿cuál es la importancia? Yo creo que esto tiene que ver con esa idea tan antigua pero tan de la modernidad y de lo que es Occidente, que es la propiedad privada. Decía el inglés William Pitt que el reino de hasta el hombre más pobre es su cabaña y que en una cabaña la podrá soplar el viento, podrá entrar la lluvia, pero no puede entrar el rey. Eso es lo que ha sucedido con la dolarización de Ecuador. ¿Qué más poder puede haber concentrado cualquier presidente?
que Rafael Correa. Concentró prácticamente todos los poderes del Estado, pero no pudo irse contra el dólar, a pesar de que tiene una carrera hablando en contra de la dolarización y deseando que se acabe. Y a pesar de su enorme popularidad, que pudo implementar muchos cambios radicales, no pudo irse contra el dólar. Y yo creo que eso es una gran fortaleza que hemos tenido. No es a prueba de todo, ciertamente si hay shocks externos y si hay ataques contra lo que es la actividad privada, no vamos a estar en crecimiento, con un crecimiento boyante, pero por lo menos hemos tenido un aterrizaje suave de lo que fue la bonanza petrolera. Muchas gracias.